Bien, vamos a arrancar con la primera parte de morfología, ¿sí? Digamos, el participio, como habrán visto hasta ahora, lo vamos a usar, lo vamos a ver, digamos, funcionando en una oración o en un texto, ya sea como la construcción de la voz pasiva de todo el sistema de perfectum, ya sea como una construcción verboidal que las gramáticas tradicionales suelen llamar construcción de participio concertado, ya sea como una estructura muy particular que tiene el latín, que se llama ablativo absoluto. ¿Sí? Digamos que tenemos estas tres posibilidades, que es lo que ustedes estuvieron viendo las últimas semanas. Si les parece, hacemos una pequeña revisión respecto de la formación de los participios en latín y después vamos a los ejercicios. Como ustedes saben, los participios son 4 en latín, que se distribuyen defectivamente en distintos tiempos y voces. Tenemos participio de presente activo, más no pasivo, de perfecto pasivo y de futuro, ahora sí, en los dos tiempos, futuro activo y pasivo. En cuanto a la morfología de estos participios, vamos a ver que se van a conformar, digamos, sobre la base de dos temas verbales, el tema de infectum y el tema de supino, fundamentalmente. Fíjense, en el caso del participio presente activo, lo vamos a formar sobre la base del tema de infectum, que en el caso de los verbos de una conjugación temática, el tema consiste en la raíz más la vocal temática. Si el verbo pertenece a una conjugación atemática, la raíz coincide con el tema y ahí se agregará entonces una vocal de unión en caso de que el verbo sea atemático. Más un sufijo nt que en el nominativo singular es ns. Porque en realidad estos adjetivos, estos participios, lo que tienen es un tema endental, nt, como en griego neutau, que también es un tema nominal, que en nominativo, como se agrega la desinencia s, la dental se asimila a la s, termina cayendo, ¿sí? Y queda ns. Entonces, ns va a ser el nominativo singular, nt y s, ntis, va a ser el genitivo singular. De allí que el enunciado de estos participios sea amans, amantis. Se enuncian y se declinan como un adjetivo de segunda clase de una sola terminación genérica. Es decir, que amans vale tanto para el masculino, para el femenino, como para el neutro. ¿Sí? Acá se ve claramente el tema de infectum, el infijo n y la s, que es la terminación o desinencia de nominativo. Tema de infectum, el infijo nt y la desinencia de genitivo. Amans, amantis. En el caso de los verbos de tercera conjugación, como lego, utilizan una vocal de unión e, legens, legentis, y esa misma e aparece por analogía en audio, audiens, audientis, y del mismo modo, por analogía respecto de la cuarta, en la quinta tienen capiens, capientis. El participio perfecto pasivo se va a formar sobre la base del tema de supino, más las desinencias de adjetivos de primera clase, usa algo muy sencillo, y declina como un adjetivo de esa clase.
Algo que no dije del participio presente activo es del ablativo singular. Los participios manifiestan una alternancia, digamos, si bien siguen en los temas en i, en el ablativo singular puede aparecer el participio tanto con i como con e. Eso vale la pena mencionarlo. En el caso del participio de futuro, en la voz activa se va a formar también sobre la base del tema de supino. Recuerden que el supino es este sustantivo verbal que aparece en acusativo, en la última forma del enunciado, ¿no? Amatum, aparece ese es un acusativo, también declina, es un sustantivo verbal, el supino, lo vamos a ver en latín 2. Por ahora lo único que tienen que saber del supino es que es uno de los temas verbales, digamos, el sistema verbal latino está articulado por 3 subsistemas, el de infectum, el de perfectum y el de supino. Por lo pronto, del supino lo que tienen que saber es que se utiliza para formar estos participios. Aparece un infijo de futuro, con valor de futuro que es ur, y después las desinencias de adjetivos de primera clase us, a, Y en el caso del participio de futuro pasivo, vamos a tener el tema de infectum más un infijo nd y nuevamente las desinencias us, a, Si sigo con el ejemplo de amo que había hecho al comienzo, en el caso de el participio perfecto pasivo, el tema de supino es amat, us, a, amatus, amata, amatum. El tema de supino para formar el participio de futuro activo también es amat, ur, us, a, amaturus, amatura, amaturum. Tema de infectum ama para el participio de futuro pasivo, nd, us, a, amandus, amanda, amandum. Ahora bien, ahora vamos a ver la morfología, pero lo último que quiero decir sobre todo esto es lo siguiente en relación con la voz pasiva. Como ustedes saben, la voz pasiva dentro del sistema de infectum es una categoría morfológica. Se expresa a través de una categoría morfológica, a través de una desinencia personal. ¿Sí? Ahora, en el sistema de perfectum, la lógica es distinta y es más parecida a la del castellano y otras lenguas modernas. En el sistema de perfectum se construye la voz pasiva sobre la base del participio perfecto pasivo y un auxiliar que es el verbo sum. Ahora, lo interesante es que en latín el participio conserva este valor de perfecto y ese es el punto de referencia o el eje de referencia temporal sobre el cual se parte. Por eso, cuando se forman las perífrasis o las frases verbales de la voz pasiva, a la hora de construir el pretérito perfecto, el verbo sum aparece en presente, porque el participio ya es perfecto. En el caso del pretérito pluscuamperfecto, como el participio ya es perfecto, lo que se agrega es un tiempo en el pasado, ¿sí? Para ir más atrás todavía, porque pluscuamperfecto es eso, más que perfecto, ¿no? Literalmente, pluscuamperfecto. Sum, entonces, va a ir en pretérito imperfecto. Digo esto porque si nosotros tenemos, por ejemplo, amatus sum, uno se puede ver tentado a decir, sum está en presente y traducir soy amado. Está mal. Porque soy amado, en primera persona del singular, es amor, con la desinencia pasiva, porque es presente, soy amado. ¿Qué es lo que ocurre? En latín, el participio tiene valor de perfecto.
cuando evoluciona la lengua, en castellano, ya ese matiz temporal se debilita, a tal punto que en la voz pasiva toda la carga temporal reside en el auxiliar. Por eso amatus sum se traduce por fui amado o he sido amado. ¿Sí? El pretérito perfecto al castellano lo podemos trasladar a la variante simple o a la variante compuesta. Entonces, si en vez de amatus sum digo amatus eram y pongo sum en imperfecto, no es era amado, que es lo que uno por ahí intuitivamente puede traducir. Es había sido amado, porque al imperfecto, se le agrega el perfecto del participio. Entonces es más que perfecto. Del mismo modo ocurre con el futuro. El futuro perfecto se construye sobre la base del participio más sum en futuro imperfecto del indicativo. O bueno, estamos siempre en el indicativo, ¿no? En el subjuntivo va a pasar lo mismo, pero en el subjuntivo. Entonces será amatus ero. ¿Alguna pregunta hasta acá? De la parte de morfología. Me parece que no. Bueno. Profe, Sí. amatusero sería entonces seré amado. No. Habré sido amado. Habré sido. Ok, Claro, tenés que llevarlo al perfecto. Por eso digo que no hay que trasladarlo tan rápido al castellano, sino darse cuenta que es un tiempo del perfectum. Bien. Vamos con ardenti. Hay que analizar morfológicamente estas formas verbales. Son formas verbales conjugadas y no conjugadas. ¿Sí? Vamos con ardenti. ¿De qué verbo viene ardenti? Ardeo. Del verbo ardeo, efectivamente. Es un verbo de segunda conjugación. Por lo tanto, esta forma, ¿es una forma conjugada o no conjugada? Ardenti. Es una forma no conjugada, es un participio presente. Exactamente, es un participio presente activo. Recuerden que decimos que distinguimos entre formas verbales conjugadas y no conjugadas, en el sentido de que las formas verbales conjugadas lo que las caracteriza es la desinencia personal. Una forma verbal no conjugada de ninguna manera puede tener desinencia personal. Por eso hablamos de formas conjugadas o no conjugadas, o de formas personales o no personales del verbo. El participio es una forma no conjugada o no personal o no finita del verbo. Ardenti es el participio perfecto pasivo, puede estar en dativo o ablativo singular en cualquiera de los tres géneros. ¿Sí? Si tengo que analizar ardenti, entonces digo dativo o ablativo, masculino o femenino o neutro, singular. Es el participio presente activo. Visum erat. Es una forma que viene del verbo video, otro verbo de segunda. ¿Y visum, qué forma es visum de video? Es neutro, participio pasado neutro. Es el participio perfecto pasivo en género neutro, ¿sí? Recuerden que en la voz pasiva, adelanto que esto es una voz pasiva porque es el participio más el verbo sum, en la voz pasiva el género del participio va a variar, junto con el número, de acuerdo con el género y el número del sujeto, y siempre en nominativo, porque el sujeto va en nominativo. Entonces, el participio que acompaña al verbo sum en la perífrasis pasiva es un participio que concuerda en caso, por supuesto, nominativo siempre, con el sujeto, pero además en género y número. Entonces, el sujeto de esta forma es un neutro singular.
es la tercera persona del singular, entonces, del pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo de la voz pasiva. Moti estis. Moti, ¿de dónde viene? De moveo. De moveo, exactamente. También tenemos un participio y fíjense, moti es el nominativo masculino plural. Y tiene que ser plural porque el verbo, de hecho, está en segunda del plural. Entonces, este moti estis, ya empiezo con la fecha para cualquier lado, es la segunda persona del plural del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz pasiva. ¿Sí? Porque tenemos suma en presente. Captae sunt. ¿De qué verbo viene? Capto. No, porque si fuese capto, hace captatum en supino. Entonces debería ser captatae sunt. El verbo es capio. Capto es un frecuentativo de capio. Sí, creo que lo habíamos mencionado una vez a propósito de este sufijo frecuentativo to, que aparece con esta raíz cap, una raíz de indoeuropeo cap. Bien. Entonces, captae sunt es la tercera persona del plural, sunt, del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz pasiva. Fíjense que acá ae, ¿qué me está indicando? Que el sujeto, ¿en qué género está? Femenino, plural. Exacto. Monstrante es una forma de participio del verbo monstro, verbo de primera. Entonces, monstrante inequívocamente es ablativo de cualquier género singular. Este es el que podría ser monstranti. Exacto. Suele decirse que cuando hay una tendencia en la lengua por la cual cuando el participio hace prevalecer, digamos, su valencia verbal, tiende a preferir la forma ene. Y cuando es un simple adjetivo, tiende a prevalecer la forma en i. Esto tómenlo con pinzas, es una tendencia, digamos. Recuerden que el participio, como todo verboide, es una clase de palabra de naturaleza biovalente. Esto quiere decir que por un lado es un verbo y por el otro lado, en el caso del participio, es un adjetivo. En el caso del infinitivo es un sustantivo. En el caso del gerundio es un adverbio. En el caso del supino es un sustantivo. Esto grosso modo. Y tenemos tactus eris. Tactus es el participio de qué verbo? Tango. Tango, efectivamente. Eris me indica que está en segunda persona del singular. El sujeto es masculino, evidentemente. Esto está en futuro perfecto. Exacto. Del indicativo, voz pasiva. Vamos al punto 2. Perdón, es una pregunta. Obvio. A la hora de enunciar tanto, por ejemplo, una forma como ardenti o una compuesta como visum erat, ¿no? Ardenti ponemos la forma en nominativo y genitivo y también el verbo del que proviene cuando lo enunciamos. Bueno, eso surgió la pregunta en el grupo de WhatsApp de la cátedra, se ve que estuvo circulando esa duda en teóricos o en las comisiones de prácticos.
Lo que dijimos fue, el acuerdo al que llegamos es que pueden enunciar el participio, ¿sí? En este caso, decir que ardenti viene de ardens, ardentis, y ya. Y si además quieren aclarar que viene ese participio del verbo ardeo, pueden agregar el enunciado. Pero si no lo agregan, no lo vamos a considerar como un error. Yo suelo decirles que, digamos, cuanto hay mayor detalle, mejor, pero para ustedes. Como una forma de reasegurarse que están entendiendo bien la forma. Pero si ponen que viene de ardens ardentis, alcanza. En el caso de visum erat, como ahí hay una forma verbal conjugada, por ahí corresponde que pongas video, vides, videre, ¿sí? Vidi, visum. La forma del verbo. ¿Y Zoom también o no hace falta? No, no hace falta. No hace falta. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Puede ser que Wisum funcione también para el verbo wiso? Que bueno, que es medio similar a video. Sí. Pasa que el verbo video es más frecuente. Claro, es más común. Yo lo analicé como Wiso también. Sí, yo también tenía una pregunta con respecto a wiso, porque el supino de wiso es wisum, pero Claro. ahí no sería wisum teniendo en cuenta el género neutro. No entendí la pregunta. Claro, o sea, wiso, el supino de wiso es wisum. Ahora, sobre ese wisum tendría que agregarle la desinencia del género. O sea, sería wisum, o no. No sé si me explico. No estoy seguro, pero te respondo lo que entendí y de última me vas a preguntar. El verbo video hace supino wisum, ¿sí? El verbo wiso es un frecuentativo de video y tiene la misma forma para el supino. Esto es el supino, este es el caso acusativo. En todo enunciado verbal, la quinta forma es el supino declinado en caso acusativo. Entonces vos sacás la desinencia de acusativo y ahí tenés el tema de supino, que en un caso y en otro, el tema de supino es wis. Sobre la base del tema de supino wis, agregás las desinencias de adjetivos de primera clase, us, a, Pero este no es el mismo que este Este es el nominativo neutro singular. Y este es la desinencia en acusativo del supino, que es la que aparece en el enunciado. Ah, ya, sí, ya entendí, gracias. Eso, a mí me pasó lo mismo que los chicos, y también pensé que era neutro, porque me parece que lo que no tengo claro qué significa frecuentativo, que es lo que aparece en el diccionario con Wiso. Claro, frecuentativo significa que se repite la acción. Eso es. Es un iterativo, es decir, que la acción está como en un loop, digamos. Lo habíamos visto con el caso de capio y de capto, ¿te acordás? Habíamos visto la diferencia a partir de una consulta que ustedes me hicieron en una traducción, por lo que han visto en teóricos. Después precisamos la diferencia entre capio y capto y les dije que este sufijo era un sufijo frecuentativo. ¿Sí? Si capio es agarrar o atrapar, capto es intentar agarrar o intentar atrapar. No tiene que ver con el neutro, ¿eh? Por eso quiero decir, la desinencia que aparece en el enunciado es la desinencia de acusativo. Ahora, cuando vos formás la voz pasiva, acá no te aparece este no es el supino, este wisum no es el supino, es el participio perfecto pasivo en nominativo neutro singular. O sea que tiene un sujeto neutro. Es como si yo dijera, no sé, templum, que es un neutro, visum erat. El templo había sido visto. En castellano nos queda en masculino porque no tenemos neutro, prácticamente. Entonces que lo traducimos por masculino por la concordancia del castellano, pero esto en latín es neutro. No sé si respondí. Sí, perfecto.
Gracias. Y me había confundido también en capto, así que me vino bien la doble explicación. Bien. Vamos entonces a formar los participios de estos verbos. Vamos a ver para dónde salen las flechas. Vamos con robo. Robo es un verbo de qué conjugación. Primera. Primera. ¿Cómo queda entonces el participio de presente activo? ¿Lo hago yo? Vale, te escucho. El presente es rogans, rogantis. Bien. Perfecto. Pasivo. Pasivo es rogatus aum. O sea, rogata, rogatum. Correcto. Los de futuro. El futuro es, el activo es rogaturus aum. Y el pasivo es rogandus aum. Tal cual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pasamos entonces al verbo cogo. El verbo cogo es un verbo de tercera conjugación. ¿Alguien se anima a hacerlo? Cogens Sí. ultis Vale. es el participio presente activo. ¿El de perfecto? Entonces, si querés seguir, puedes hacer todos. Coegetus. No, fíjate que coegi es el perfecto. Es el tema de perfectum. Sí. Coactum es el supino. Coactus aum, Ahí va. participio perfecto pasivo. Es un compuesto del verbo hago. Es cum más hago. ¿Y los de futuro? Cogendus aum, el participio futuro pasivo. Sí. ¿Y el activo? Y el activo coacturus aum. Perfecto. Vamos con decipio, un verbo de quinta conjugación. ¿Quién se anima? Decipiens, decipientis, era el Sí, perfecto. participio activo. Bien. El perfecto pasivo de Keptus aún. Sí. El futuro. Me perdí. Pasivo Bueno, de quiendus aún. pará. Es el mismo tema de infectum que en el presente. O sea, decipiendus aum. ¿Sí? Pues decip, la raíz, y son las dos vocales de unión que toma por analogía respecto de la cuarta, como audiens, audientis, audiendus, audienda, audiendum. Y después nd de futuro usa decipiendus. ¿Y cómo te queda el participio de futuro activo? De Kepturus aún. Tal cual. Exacto. Muy bien. Respecto de la traducción, creo que no dijimos nada acerca de eso. A ver, de manera general, digamos que el participio de presente activo se traduce por gerundio al castellano, el participio de perfecto pasivo por el participio nuestro, y el participio de futuro, ahí tenemos un par de problemitas, pero digamos así que el participio de futuro tiene un matiz final en la voz activa. Entonces, amaturus es para amar.
hay que traducirlo mediante un giro final. Y el participio de futuro pasivo tiene un matiz de obligación, ¿sí? Amandus, entonces, para ser amado sería. O debe ser amado. Perdóname, Enzo, ¿dijiste el presente activo sería como un gerundio? ¿Podría ser tomado como un gerundio? No se traduce por un gerundio. Entonces ¿Cómo se sería vuelca como al amante. castellano? Claro, pasa que cuando vos dices amante, nosotros perdimos el participio presente, tristemente. El francés, de hecho, lo conserva. Nosotros lo perdimos. Tenemos fosilizado, como decís vos, amante. Acá está fosilizado el participio presente, pero como sustantivo. ¿Sí? Está sustantivado. Amante es el que ama o la que ama. ¿No? Sí. Entonces, amante, estudiante, etc. Acá claramente se ve el infijo NT del latín, ¿no? Digamos que acá vos no lo puedes volcar cuando tiene valor verbal el participio, por ejemplo, en un ablativo absoluto, ¿sí? O incluso una construcción de participio. Si vos lo volcás de esta manera, se desdibuja el valor verbal. Por eso al castellano actual, digamos, en el estado actual de evolución del castellano, corresponde traducirlo por un gerundio. O sea, amando. Y o también puede ser él o la que ama. También lo puedes traducir Bien. por una relativa, por una pía, una proposición incluida adjetiva. Eso también lo puedes hacer. Todos los participios se pueden traducir, digamos así que, a ver, esto tiene que ver con el valor sintáctico, ¿no? El valor sintáctico es de adjetivo. Vos podés tener un participio, es un adjetivo. Y una proposición incluida adjetiva es también un adjetivo. En términos sintácticos, tienen un valor equivalente. Lo que ocurre con una proposición incluida adjetiva es que ese adjetivo se expandió tanto que contiene una predicación por dentro, es decir, una relación sujeto-predicado, de manera prototípica, digamos. Entonces, bueno, por ahí te sirve traducirlo por una pía, a veces, cuando, o sea, que tenés que reponer un pronombre relativo, qué, quién, etc. A veces te sirve eso para agregarle los modificadores verbales, porque el participio a su vez puede recibir modificadores verbales. Por ahí esto igual va a quedar más claro. Yo no soy muy proclive a traducir formas sueltas porque creo que no se entiende mucho y en la práctica nadie traduce formas sueltas. Me parece que se va a entender más cuando veamos ejemplos concretos y ahí ensayemos las distintas formas de traducción. Esto que acabo de decir es de manera general, como para si lo tienen que fichar o hacerse como una ayuda a memoria, bueno, decir, de manera general todos los participios lo pueden traducir con una relativa, cambiando el tiempo verbal del verbo. Porque, digamos, si traducen por el participio presente, bueno, en la pía tiene que estar el verbo en presente o en imperfecto, según el tiempo de la oración principal. Hay que como hilar un poco más fino en la correlación de tiempos verbales. Pero si no es por un gerundio, es lo más frecuente, traducir el participio presente activo por un gerundio del castellano. El perfecto pasivo por nuestro participio del castellano. Y en el caso del futuro, ¿sí? Ahí hay que ver por ahí más en detenimiento cada caso, pero de manera general podemos decir que el participio de futuro activo se traduce por un giro final para más infinitivo y el participio de futuro pasivo con un matiz de obligación debe ser más participio. Te preguntaba porque me cuesta muchísimo al momento de traducir las oraciones. Se me está complicando esa parte, pero lo podemos ver después. Claro, ahora con las oraciones... Cómo traducir los participios me complica, sobre todo por los casos y todo. Ahí es donde más problemas tengo.
Me parece a mí que es el escollo mayor que tiene el latín 1, realmente. No te preocupes, es lógico lo que te pasa. Es normal, no soy la única. No, es más que entendible. Qué alivio. Me parece que es el escollo mayor. ¿En qué sentido? Primero en que el participio no se comporta exactamente como en castellano. Primero que tenemos 4 participios en latín. Entonces ahí se empieza a complicar un poco más la cosa. Por la diferencia en cuanto a los matices semánticos entre uno y otro. Y después que declina. Entonces, bueno. Y por otra parte, el participio es muy usado en latín. Es como un recurso fraseológico, digamos, frecuente en los textos. Entonces aparece de muchas maneras. Bien. Perdón, yo lo estuve googleando un poco porque yo no me muevo con letras. ¿Qué serían unas relativas? Igual, Cuando hablaba de la traducción. sí. Una proposición incluida relativa es una estructura subordinada que está encabezada por un pronombre relativo. Ese pronombre relativo, hay muchos, ¿sí? Que, quién, el cual, la cual, etc. En latín, ustedes no sé si ya lo vieron o están por verlo, vamos a ver que el pronombre relativo con el que vamos a trabajar en latín 1 es el pronombre qui, quae, quod. Sí, lo vimos en teóricos. Ah, perfecto. Este pronombre en latín encabeza proposiciones incluidas adjetivas. Como el participio tiene un valor adjetivo, porque es un adjetivo verbal, muchas veces una construcción de participio, una construcción verboidal de participio, puede traducirse con su equivalente sintáctico, que es la proposición incluida adjetiva, que es esta estructura encabezada por qué, quién, el cual, la cual, etc. Y en esta estructura relativa, el verbo va conjugado. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, si yo tengo amatus, perdón, estamos con el presente. Si yo tengo amans, puedo traducir amando o quien ama, con el verbo conjugado. Está perfecto, pero las dos son válidas. Sí, de preferencia el gerundio, porque acá si subordinas agregas muchas palabras. Pero en algunos casos... El gerundio es el amando, queriendo, así, ¿no? Todo eso, tal cual. Ya está. Muchas gracias. Por favor. Entonces, el participio presente activo, intenten primero probando, digamos así, con el gerundio. Y como segunda alternativa, la relativa. Bien, vamos a ver un poquito de voz pasiva. Vamos con el primer verbo. El verbo spendo, pendis, spendere, pependi, pensum. Tenemos que formar la segunda persona del singular del pretérito perfecto del indicativo en la voz pasiva. ¿Cómo quedaría? Pensus es. Bien. Como no sabemos el género, pongamos los 3. Pensus, aum, es. ¿Y cómo tradujiste? Era estimado. Fíjate que era estimado es pretérito imperfecto. Entonces, tenés que llevarlo al pretérito perfecto del castellano. En castellano tenés 2 pretéritos perfectos. El simple y el compuesto. El compuesto es con el verbo haber. Entonces, te puede quedar. Si usas el simple, fuiste. Si usamos
el vos o el tú, fuiste estimado o estimada, y si usas el compuesto, te queda has sido estimado o estimada. Suasai sumus. Acá tenemos una forma del verbo suadeo. ¿Cómo queda el análisis morfológico? Es primera del plural, pretérito perfecto, modo indicativo, voz pasiva. Tal cual. ¿Y cómo traducís? Han sido aconsejadas. Está en ¿Han? femenino, ¿no? Sí, han sido aconsejadas. Nosotras. Hemos, ¿no? Ah, hemos, sí, no sé, me pasó. Hemos. Hemos sido o fuimos aconsejadas o persuadidas. Muy bien. Vamos con el tercer verbo, próspero. Hay que formar el futuro perfecto de la voz pasiva en la tercera persona del plural. Properatum es el supino. ¿Cómo quedaría la forma verbal? Properati, properata o properata erunt. Correcto. Noten que acá se produce la apofonía vocálica en el verbo sum, en el imperfecto de sum, de I a U, ¿no? Ero, eris, erimus, eritis, erunt. ¿Y cómo traducimos? Habrán sido apurados, apresurados. Exacto. Habrán sido apresurados o apresuradas. Perfecto. Y nos queda munita erat, el verbo munio. La morfología, ¿cómo queda? El verbo sum está en tercera del singular. ¿En qué tiempo? Pretérito perfecto. Fíjate que es pluscuamperfecto, porque tenemos sum en imperfecto y este imperfecto se agrega al perfecto del participio, entonces es más que perfecto, pluscuamperfecto. No sería munita est. El perfecto sí. Está bien. Y la traducción entonces es había sido pluscuamperfecto provista. Construido. Sí, en realidad, bueno, puede ser construir en el sentido de proveer, ¿no? De munir, como se dice en francés, pertrechar. Había sido provista. Traduzco en femenino porque esta A es del femenino, ¿no? Acá sabemos que es sí o sí femenino el sujeto. Provista, pertrechada, si quieren. Yo puse edificada. No sé, Bueno. está muy lejos. Pasa que, Las opciones que aparecían eran edificar, construir en el verbo. claro, a ver, sí, fíjense, me parece que por el sentido, también se utiliza el verbo con, o sea, ese es el primer valor que aparece en el diccionario. Ahora me fijo bien si aparece otro más en el Wox, pero si no aparece, lo agrego yo, no se preocupen. Tiene este sentido de disponer, disponer las armas necesarias para la defensa. Eso es. Cuando uno dice que está pertrechado, es porque está equipado para defenderse. Es el sentido que suele tener este verbo y que se ve en el verbo munir en francés. De hecho, nosotros tenemos la forma munido, ¿sí? Que es un galicismo, en realidad.
Claro, ven que dice en la entrada de Munio, estoy leyendo, página, no sé si tiene la misma página que yo, 312, dice dar a uno medios para sostener una acusación, y después dice buscar en una cosa una protección contra, proteger, resguardar, ¿sí? Tiene que ver con esto también. Pero bueno, estamos traduciendo formas sueltas. Yo traduje así porque es el uso más frecuente que aparece en los textos, pero no está mal lo que hicieron. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a la sintaxis. Bien. A ver. Como no vamos a llegar a hacer todas seguramente, voy a empezar salteado, las que me parecen que son un poquito más difíciles o que tienen alguna cuestión para tomar en cuenta, y si nos queda tiempo vemos las más cortitas como la primera, la tercera y la cuarta, que me parecen más sencillas. Si están de acuerdo, empiezo con la segunda. Perdón, en el chat que tenemos los compañeros tuvimos, más de uno tuvimos problemas con la tercera. Si podríamos verla. Sí. O sea, cuando después de... Sí. Perfecto. Sí, puede ser una dificultad para entender el sentido, ¿no? Por eso es cortita, pero puede ser que tenga una... Sí, entiendo Claro. cuál puede ser la dificultad. Estoy calibrando el zoom. Ahí va. Bien. Barbari sine Galleis astis gladis fortius quam Romanorum soci pugna verunt tamen a Caesare victi sunt. Bien. Verbo o verbos en realidad. Acá hay dos. Es Hay dos. pugna verunt y victi sunt. Efectivamente. Morfología de uno y de otro. Pugna verunt es tercera persona plural, pretérito perfecto, voz activa, muy indicativo. Y es intransitivo. Correcto. Viene de pugno. Correcto. Y victi sunt, yo puse, porque no sé muy bien qué hay que poner en esta clase de verbos, pero puse que era tercera persona plural, pretérito perfecto, modo indicativa, voz pasiva, y destaqué que victi es masculino. Bueno, eso lo puedes agregar si querés, pero así está bien. La morfología del verbo es esta. Perfecto. Y cuando nos pidiesen como en el parcial que detallemos, ¿qué tenemos que poner? Esto. Detallar que la morfología. Y enunciar el verbo, ¿no? Claro, si pide el enunciado, el verbo es winco. Enunciamos el verbo el primero. Claro, winco. Listo. Porque sunt aparece como auxiliar, no es el verbo pleno, digamos. Claro, está perfecto. Bien, lo que te marca este wicti es que tiene como sujeto este mismo Barbari, que es el sujeto Exacto. de pugna verunt. De modo tal que tenemos todo un gran predicado con dos verbos. Bien. Este Barbari es nominativo masculino plural. Sí. Y sine Galleis, astis y gladis es un circunstancial de instrumento, me parece. Todo en ablativo, plural, femenino. Bien, solo que justamente es lo contrario, porque, o sea, ese instrumento que no tienen. Claro. Está bien. Le pueden poner instrumento. También existe la denominación, por si se quieren reír, de carencia.
porque es sin. Pero bueno, es medio una tontería. Una pregunta, Enzo. Sí. No podemos considerar que el sujeto llegue hasta Gladys, ¿no? Sí, pero en ese caso, a ver, acá digamos, tiene que ver con una cuestión de interpretación. Es decir, si vos entendés que esto es un circunstancial, es que estos bárbaros extranjeros lucharon sin casco, lanzas y espadas. Ahora, si vos lo entendés como, o sea, lo tenés que poner después del verbo, como un modificador verbal. Si vos entendés que es parte del sujeto, o sea que en realidad ese sintagma preposicional modifica a barbari, lo tenés que analizar como un modificador indirecto o complemento preposicional, como lo quieran llamar, y ahora sí dentro del sujeto. Es decir, tenés que adecuar la función sintáctica en relación con el núcleo al cual modifica. Listo, gracias. Bien, estos son todos ablativos plurales, ¿sí? Gales es femenino, Astis es femenino y Gladys es masculino. Ahora pregunto, este Fortius, ¿qué clase de palabra es? Es un adjetivo, creo que es comparativo, se le dice. Se le dice comparativo, pero acá justo no es un adjetivo. Podría serlo, pero acá no es adjetivo. Acá es un adverbio porque está invariable. Ah, Exactamente. Esto por ahí no es tan fácil de ver a simple vista. Esto es un adverbio en grado comparativo. ¿Por qué digo que no es tan fácil de ver a simple vista? Porque cuando uno encuentra Fortius, uno dice, bueno, esto viene de Fortior, Fortius, que se ha enunciado en grado comparativo de Fortis, Forte, ¿correcto? Entonces uno dice, bueno, Fortius es el neutro. Ahora, si es el adjetivo, tiene que haber un neutro singular en algún lado al cual modifique. Como no hay, lo que ocurre acá es que tenemos la forma del adverbio en grado comparativo. Porque también se forma, el adverbio en grado comparativo, se forma a través del sufijo ius, que no es otra cosa que la fosilización del acusativo neutro, el acusativo que tiene este valor adverbial. No sé si se acuerdan que habíamos visto alguna vez, por ejemplo, ¿vieron primum? Que es un adverbio, en primer lugar. El primero, que aparece así con la entrada en el diccionario, primum. Este primum, en realidad, viene lógicamente de primus aum. Ocurre que hay muchos adjetivos, ¿sí?, que en caso el acusativo se fosiliza como adverbio y es un uso que se llama acusativo adverbial. Bueno, con esta misma lógica es que se utiliza el sufijo ius para formar el grado comparativo de los adverbios. Entonces, así, digamos, te das cuenta de que esto no es un adjetivo, sino un adverbio porque no hay un sustantivo con el cual pueda coincidir. Lo que pasa es que no figura en diccionario. No figura. Porque no es un adverbio. Es un adverbio que se obtiene por derivación. No es un lexema adverbial de entrada, digamos, sino que se obtiene a través de un proceso de derivación. Entonces el diccionario no pone siempre todas las palabras derivadas o que se forman mediante procesos morfológicos de derivación. Te pone la palabra de origen, digamos, la base. De manera tal que acá tenemos adverbio en grado comparativo, pero como está en grado comparativo, desencadena un segundo término de comparación, que es este. Ah, entonces yo lo hice bien, pero llegué a la conclusión parecida, pero de manera equivocada, porque lo puse así como dice usted. Y todo esto es el circunstancial de modo. ¿Por qué circunstancial de modo? Porque yo tengo que traducir esto como un adverbio que está modificando el verbo. Lucharon más fuertemente que.
Lo tengo que traducir como un adverbio. ¿Y cómo hubiese quedado si no hubiese sido un adverbio? Esa parte. Es que tenés que tener, si fuese un adjetivo, tenés que tener, digamos, un sustantivo al cual lo modifique, y no lo hay. Pues no puede ser de otra manera. En esta Claro. oración. Claro. A tal punto, esto es el segundo término de comparación, que el núcleo es soki, que también está en nominativo masculino plural. Recuerden que cuando el segundo término de comparación, esto lo veíamos la vez pasada, está articulado a través de un nexo comparativo, el caso núcleo del término es coincidente con el caso del primer término de comparación. El caso es nominativo. Y Romanorum es el especificativo. Perdón, profe. Sí. ¿Qué se le pone a Fortius abajo? Es el núcleo. Gracias, me había olvidado. Es el núcleo del circunstancial. Ok, gracias. Porque es el adverbio. Entonces, vos acá, el circunstancial, de modo, en este caso, está articulado como un sintagma adverbial, porque tiene como núcleo un adverbio. Solo que ese adverbio, a su vez, está en grado comparativo, lo que desencadena el segundo término de comparación o complemento comparativo, como lo quieran llamar. Y cuando decías que en el segundo término de comparación, el núcleo, soki o sosi, no sé cómo pronunciarlo, y estaría en el mismo caso que barbari. Exacto. Bueno, gracias. Bien, después tenemos tamen, que acá es sin embargo, ¿sí? Está funcionando más como una conjunción que como un adverbio. En el diccionario lo van a encontrar como un adverbio, acá funciona más como una conjunción. Si le ponen circunstancial, digamos, yo le voy a poner coordinante porque en realidad está coordinando los dos verbos. Si le ponen circunstancial, no pasa nada porque en última instancia es un error inducido por el diccionario. Y acá tenemos a caesare. ¿Qué es esto? Un agente. Un agente. Un agente, efectivamente. Subordinante y término, el ablativo masculino singular. ¿Cómo queda la traducción de esto? Yo puse. Perdón, si quiere lo que dice comprar. No, dale. Bueno, yo puse los bárbaros y acá estoy, tengo una duda porque no sé si ponerlo ahora el verbo o después del circunstancial. Porque el verbo sería luchaban. Claro. Yo creo que era un poco lo que decía recién acerca de si lo entienden como un circunstancial que depende del verbo o como un complemento preposicional que depende del núcleo del sujeto. Me parece que para que quede más claro, si pones ahora la estructura de cine, es como si lo entendieras más como un complemento preposicional, y si lo pones después del verbo, lo entendés más como un circunstancial. Claro, entonces los bárbaros luchaban sin cascos, lanzas ni espadas, más fieramente que los aliados romanos. Coma, sin embargo, han sido vencidos por César. Impecable. Tal cual lo que dijiste. ¿Qué, perdón? Tal cual lo que dijiste. Perdón, Perdona. una mínima cosa. Es lucharon, ¿no? Claro. ¿Qué dijo? No, escuché luchaban, pero por eso me entró la duda. Entonces dije luchaban, pero ahora lo veo si es lucharon, debería Lucharon. ser. Bueno, no es tal cual lo que dijiste, estaba esa pequeña, Bárbaro. ese pequeño detalle. Gracias al compañero que se dio cuenta. Sí, es perfecto. Es lucharon. Bien, vamos con esta que me habían pedido. Está acá, la de Fesus dormio. Algunos se copa y le escribe en el chat a la traducción. Así no.
No llegué a anotarla. Ahí la escribo. Dale, gracias. Fessus dormio, suscitas me iacentem. Bien. Verbos conjugados y no conjugados. Dormio y iacentem. Y hay uno más. Perdón, suscitas. Efectivamente. Dormio es una primera persona del singular, del presente. Suscitas es una segunda persona del singular del presente. ¿Y iacentem de qué verbo viene? Viene del verbo iakeo, ¿sí? Verbo de segunda que significa yacer, estar tendido. ¿Y en qué caso está iacentem? Es un participio Presente. presente activo. Está en acusativo, muy bien. Acusativo singular. Después tenemos fessus, que es un adjetivo de primera clase, nominativo, masculino singular. Y me queda el me. Es el objeto directo de suscitas. Es un pronombre que está en primera persona, en primera persona del singular en caso acusativo. Entonces, sintácticamente tengo una oración compuesta por yuxtaposición, porque tengo verbos conjugados en personas distintas. Y para cada predicado hay un sujeto tácito distinto. Esta es la primera suboración, esta es la segunda. Ahora, en el caso de fessus, como está en nominativo, a través del verbo está modificando al sujeto tácito, por ende es un predicativo subjetivo. Recuerden que el predicativo subjetivo puede estar modificando a un sujeto tácito, porque que sea tácito no significa que no haya sujeto, sino que no está expresado fonéticamente, no está realizado fonéticamente. En la segunda parte de la oración, o en la segunda suboración, como decía el compañero recién, me es el objeto directo. Y acá aparece un participio, también en acusativo, que a través del verbo modifica al objeto directo. Y eso se llama predicativo objetivo. Entonces, tengan en cuenta que el predicativo, ¿sí?, es un modificador dentro del predicado, por eso se llama predicativo, porque es una predicación secundaria, una predicación menor, que a través del verbo siempre se puede orientar hacia el sujeto, y en ese caso es subjetivo, y tendrá que ir en caso nominativo, o hacia el objeto, por ahora directo, y en ese caso tendrá que estar en acusativo. Para traducir esto, yo puedo decir, agotado, duermo, me despertás, estando yo acostado. ¿Sí? Iaqueo significa estar acostado. Yacer. Para que yaciendo no, suena un poco feo y no queda bien por el sentido. ¿Verdad que se entiende más así? Agotado, cansado, duermo, me despertás, me levantás, estando yo acostado o estando acostado. Profe. La otra posibilidad es traducir esto por una relativa. Me levantás o me despertás a mí que estoy acostado. Sí. Sí, te hago una consulta, profe. Hubiese sido, no sé si lo hice bien, pero yo puse a iacentem
dentro del objeto directo como un modificador directo del núcleo me. No está mal, pero te comento lo siguiente. La diferencia entre un predicativo y un atributo o un modificador directo, es decir, la diferencia entre la posición predicativa y la posición atributiva, tiene que ver con una cuestión semántica. El predicativo se considera que tiene el rasgo menos permanente, mientras que el atributo o el modificador directo tiene el rasgo semántico más permanente. Es decir, si uno considera que la cualidad permanente de ese me es el hecho de que yace, el hecho de que está acostado, corresponde entonces considerarlo como un atributo o un modificador directo al interior del objeto directo. Mientras que si uno considera que en esa circunstancia y de manera transitoria es que el me está acostado, entonces corresponde más ubicarlo o considerarlo como un predicativo objetivo. Pero es una cuestión semántica y que tiene que ver con la interpretación del texto, en definitiva. En este caso, yo me inclino más por pensar que es un predicativo, pero lo que no significa que esté mal lo que vos hiciste. Tiene que ver con una cuestión de interpretación semántica del texto. En algunos casos puede ser más transparente que sea un predicativo o un atributo, y en otros casos puede ser más discutible, y bueno, dependerá de la interpretación, en definitiva. Ah, ok, gracias. Bien. Vamos, yo saltaría... acá, en esta estaba mirando recién. Se pasa que cuando modifico un texto o lo adapto y lo corto, pasa acá como que me olvidé en esta oración. Lo voy a hacer porque faltan 2 palabras. Si no le salió, era por esta razón, ¿eh? Este pasaje de Salustio. Falta un verbo, falta un subordinante, un desastre. Eso pasa cuando uno toma algún texto de autor y digamos, lo adapta a los contenidos de lengua desarrollados al momento. Puede ocurrir que uno cometa este tipo de errores. Bueno, después del verbo de amissimus tiene que ir un quia. Y después de fortitudo, claro, faltaba el verbo. Vocatur. Ahora lo hacemos juntos, no hay problema. Así que agreguen estas 2 palabras porque si no... Bien. Verbos, ¿cuáles tenemos? Este vocatur agregado sobre tablas, que es una tercera persona del singular del presente, del verbo voco, que significa llamar, del modo indicativo de la voz pasiva. Y hay otro verbo. Amissimus. Perfecto. ¿La morfología de este verbo cuál es? Yes. Se me perdió. Primera del plural. Sí. Del pretérito perfecto. Del verbo amito. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entre un verbo y otro, ¿qué relación hay? ¿Una relación de subordinación o de coordinación? Bueno, estoy preguntando algo que acabo de agregar encima.
hay un quia. Recuerden que quia, ¿sí?, junto con quod y quoniam, son los tres encabezadores de las causales, de las preposiciones incluidas adverbiales con valor causal. Entonces, desde quia hasta vocatur, lo que tenemos es un circunstancial de causa articulado como una proposición incluida adverbial. ¿Cuál es el sujeto de amissimus? Primera del plural. Nos fuera. No solo, porque huera no, digamos, nos es un pronombre personal, no es el demostrativo. Sí. Entonces, huera está con vocábula. De modo tal que todo esto es predicado hasta el final. Estas primeras tres palabras, esto es muy típico de la prosa, de los textos en prosa, son tres adverbios. Ya, hace tiempo, ciertamente. O sea, dos circunstanciales de tiempo y uno de afirmación. Nos está en primera persona del plural, en nominativo. Y vera vocabula rerum es el objeto directo del verbo, porque vera y vocabula están en acusativo neutro plural. Vera es el atributo, vocabula es el núcleo. Y rerum, ¿no?, viene de res, rey, es el especificativo, ¿no? Genitivo, femenino, plural. Lo que dice acá, nostálgicamente Salustio, es ya hace tiempo, por cierto, o ya hace tiempo, ciertamente, nosotros hemos perdido las verdaderas palabras de las cosas. Porque, y ahí viene la subordinada. Después recapitulo la traducción igual. Para no volver a escribir, analizo con otro color la subordinada. Sepan que hay que recursar la estructura, copiarla debajo, porque es una estructura subordinada. El sujeto es vocatur, el verbo es vocatur, necesitamos un sujeto en nominativo. ¿Qué palabra está en nominativo? Hay dos palabras en nominativo en realidad. Audaquia puede ser. Audaquia es una, que va a ser el núcleo del sujeto, y fortitudo es la otra. Son los dos nominativos, ¿sí?, femeninos que aparecen acá. El verbo voco es un verbo transitivo. Es decir, que se construye con sujeto, el verbo y un objeto directo. Pero además de ese objeto directo, puede tener en la voz activa un predicativo objetivo. Por ejemplo, yo puedo decir no sé, llaman al presidente ladrón. Al presidente es el objeto directo, lo llaman. Ladrón no queda absorbido por el reemplazo pronominal. Lo llaman ladrón. Ladrón es el predicativo objetivo
que a través del verbo modifica el objeto directo. Entonces, siguiendo esta lógica, y cuando el verbo está en voz pasiva, si el objeto directo pasó a ser sujeto, el sujeto es complemento agente, pero no es obligatorio. El predicativo objetivo, ¿a qué función pasa? Predicativo subjetivo. Correcto. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa acá? La audacia, ¿sí?, de los malos hechos, de las malas cosas, es el especificativo, es llamada fortaleza. Recapitulo entonces la traducción hasta acá. Dice: Iam pridem equidem, ya hace tiempo, ciertamente. Nosotros, amissimus, hemos perdido las verdaderas palabras de las cosas. Puesto que, o porque, o dado que. Así traducimos el encabezador. Al encabezador le ponemos subordinante o encabezador y listo, ¿eh? La audacia de las malas cosas, o la audacia de los malos hechos, o de las malas acciones. Res es un sustantivo polisémico en latín. Se puede traducir de muchas maneras. Es llamada fortaleza, fortitudo. Y la nostalgia es como el deseo de volver a llamar las cosas por su nombre. Claro. Está hablando, digamos, Salustio se dedica a la escritura historiográfica una vez que se retira de la vida política, como asqueado de las intrigas, en este enfrentamiento entre populares y optimates en la Roma tardorrepublicana. Entonces, la escritura historiográfica aparece como una opción de vida frente al alejamiento de la vida política. Un poco lo que le pasa también a Cicerón con la escritura filosófica, ¿no? Cicerón, cuando ya no está en la cresta de la ola, como lo está en el 63 a.C., hacia los años 40, digamos, sobre todo después de la muerte de César, bueno, se dedica a escribir obras de filosofía al estilo platónico, ¿no? Diálogos. ¿Llega a escribir algo después de la muerte de César? Sí, porque escribe las Filípicas, que son los discursos en contra de Marco Antonio. Ah, y de ahí después viene porque lo matan. Bueno, cometió el error de enfrentarse contra Marco Antonio. Bueno, Marco Antonio tampoco va a tener una suerte mucho mejor, ¿no? No, pero aunque sea, le duró un par de años más la fiesta. Bien. Vamos con esta otra oración. Eo, res publica, in extremo cita esto. Bueno, acá está esto que decíamos también, ¿no? El verbo es el verbo est. ¿Cita qué es? ¿Encontraron la palabra? No es una forma verbal, no es un Lo mismo que en español. pretérito perfecto. Es un participio, claro. ¿Es un participio de qué verbo? Sí, no.
Del verbo sino, efectivamente. Acá pueden pensarlo de dos maneras, sobre todo por el sentido de la frase. Lo pueden pensar o bien como una frase verbal de la voz pasiva, ¿sí? Y lo voy a analizar así y después doy la otra posibilidad. Entonces, cita est, tercera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo de la voz pasiva. La A me marca que está en femenino, o sea que el sujeto es res publica. Bueno, república es esto, ¿no? La cosa común. Etimológicamente significa eso, república, la cosa común. En Roma la república no es ni por asomo lo que para nosotros es la república, ¿no? Para empezar, no hay división de poderes. Ahora, fíjense cómo este eo, en realidad, ¿a qué palabra está modificando por concordancia? Solo me queda el participio. Cita. No, porque eo tiene que estar en ablativo, ¿no? Viene de is, ea, id. Es el pronombre demostrativo. O sea que esta O es ablativo, singular. Está modificando a extremo, efectivamente. Acá hay la dificultad que presenta esta oración, que parece sencilla, tiene que ver con el orden de las palabras, ¿sí? Porque esto es Salustio, y Salustio, bueno, tiene un estilo, digamos así, plagado de figuras retóricas. Lo que ocurre acá es que tenemos un circunstancial de lugar, eo in extremo, en el cual el pronombre antecede a la preposición en el orden de las palabras. Esto es una figura retórica, esto lo comento para que sepan, no, nadie les va a preguntar esto, no se preocupen. Esto se llama anástrofe. Es un tipo o un caso particular de hipérbatón, es decir, de alteración del orden sintáctico, del orden de las palabras, y en lugar de decir in eo extremo, que sería lo esperable, res publica in eo extremo cita est, dice eo, res publica, in extremo cita est. Es una manera de poner en foco, ¿no?, ese pronombre, porque justamente lo que quiere decir es a tal punto, ¿no?, llegó la república, al punto en el cual las palabras ya no significan nada o pueden significar cualquier cosa. Ese es el sentido, y por eso es tan importante desde el punto de vista estilístico que se desplace el demostrativo a primera posición de la oración. Esto lo comento, lo muestro para que sepan que existe, y al mismo tiempo llevo la tranquilidad de que de ninguna manera en el segundo parcial, ni en el final, ni en lo inminente de nuestras vidas, se les va a pedir que solos o solas resuelvan este tipo de cosas, porque es algo que uno adquiere, digamos, más con la práctica y de frecuentar texto de autor, ¿sí? Cosa que ustedes recién están empezando a hacer con los textos de teóricos. Creo que la semana que viene ya empiezan a ver textos de autor, es decir, textos no tan adaptados. Entonces, bueno, es un camino que lleva más tiempo. Entonces, la preposición es sin y el término es eo extremo. Bien, entonces la traducción es: en ese extremo fue situada la República, o ha sido situada, ha sido ubicada la República. La otra interpretación posible es, que también es válida, es deshacer esta frase verbal pasiva y entender que hay una construcción de participio.
que es esta. Y entonces traducir el verbo ser por estar. En tal extremo está ubicada o está situada la república. Y llevarlo al presente. Esa es la otra posibilidad. Lo que cambia desde el punto de vista sintáctico es que el verbo es el verbo pleno y está acompañado, en ese caso, de un predicativo subjetivo articulado como una construcción verboidal de participio. El participio es cita, que está en nominativo singular. Como está en nominativo singular y modifica a res pública a través del verbo, es que se le pone predicativo subjetivo. Esa sería la otra posibilidad de análisis. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Le pareció muy difícil ese texto o más o menos? Sacando la segunda posibilidad que la entendí, pero si yo veo un participio pasivo, Obvio. perfecto ¿sí? pasivo, al lado del verbo ser en Totalmente. presente, en nominativo, le pongo voz pasiva. Y haces muy bien. Está bien. Bien. Yo comento otra posibilidad de interpretación, nada más. Por si alguien lo había pensado así. Pero está muy bien lo que hiciste. ¿No? Perdón, ¿cómo es que lo hizo la compañera? No pude escuchar bien. No, lo hice tal cual la que empezamos a hacer. Cita es como verbo principal del pretérito perfecto voz pasiva. No hubiera pensado en la construcción de participio. Eso, no hubiera pensado en eso por cómo estaba el puesto, por cómo estaba el orden de las palabras. Ah, está. Gracias. Está muy bien así, ¿eh? Digo que esa es otra manera de entender lo mismo, ¿sí? Y no en todo contexto, en realidad, uno va a poder escindir o separar el participio del verbo sum, ¿sí? Acá se presta para esto. Bien, vamos con esta otra. También Salustio. Sí. Y eso me da la pregunta que te quería hacer. ¿Yo podría tener una forma verbal del pretérito perfecto voz pasiva, pero que esté separada, participio del verbo auxiliar? Bueno, sí, es más. Te puede pasar algo peor que eso, que es que el verbo sum no esté. Terrible. Es decir, que esté elidido. Eso es muy frecuente, que esté el participio solo. Pero ni la primera posibilidad, que esté separado, o que esté el verbo sum elidido, les va a parecer a ustedes. Como habrán visto ya con el primer parcial, no les vamos a tomar algo para que pisen el palito. No es la intención de la cátedra encontrar a ver dónde se equivocan, ni mucho menos. Va a ser algo, a veces en algún texto podemos mostrarles algo un poco más difícil para mostrarles otras variedades, otras posibilidades de construcción de sentido, pero no significa que ese nivel de dificultad después se les exija en los parciales. Bien. Vamos a esta oración. Sed ex omni copia pars quarta militaribus armis instructa erat. Verbo Instructa erat. tal cual. Morfología del verbo. Tercera del singular del modo indicativo voz pasiva. Pretérito pluscuamperfecto. Perfecto. Del verbo instruo. Del verbo instruo. Tal cual. Muy bien. Sujeto para este verbo, instructa, erat. Yo seleccioné pars quarta, pero no sé si es... Bien. Vamos a decir lo siguiente.
Estoy de acuerdo con que pars es el sustantivo núcleo del sujeto. ¿Sí? Está en nominativo, femenino, singular. Una cosa, para que se ayuden como pista, cuando tienen un verbo en voz pasiva del perfectum, el participio les revela el género en el que tiene que estar, además de estar en nominativo, el género en el que tiene que estar el sujeto. ¿Sí? Por eso pars es el sujeto, pues el sustantivo, el único sustantivo en nominativo que está en caso femenino, además. Bien. Ocurre lo siguiente. Acá lo que está diciendo es la cuarta parte de todo el ejército. Entonces, lo que vos acá tenés es una estructura de preposición más término que, en sintonía con lo que preguntaba el compañero hace un rato con otra oración, acá sí veo más claramente que este sintagma preposicional está modificando al núcleo del sujeto. Si vos lo querés ver como un circunstancial que depende del verbo, no me parece que esté mal. ¿Sí? Me parece un poquito más exacto pensar que esto es o bien un modificador indirecto o bien una construcción preposicional, un complemento, perdón, preposicional. Porque entiendo que está modificando más al sustantivo que al verbo. Digamos así, de manera general, cuando nosotros tenemos un sintagma preposicional, es decir, una estructura de preposición más término, sintácticamente puede ocurrir que este sintagma preposicional esté modificando a un sustantivo o esté modificando a un verbo. Si modifica a un sustantivo, la función sintáctica va a ser: utilicen la denominación que les resulte más afín, modificador indirecto es la más tradicional, complemento preposicional la más moderna. Si es un modificador verbal, bueno, se abren distintas opciones. Podemos decir que en general puede ser un circunstancial, puede ser un complemento agente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que los sintagmas preposicionales pueden modificar ya el verbo, ya al sujeto, al sustantivo. En este caso, el sustantivo está dentro del sujeto. Sed es la conjunción que está al comienzo de la oración, así que le ponemos nexo extraoracional. Y sujeto. Uy, ¿qué dice? Enzo se te está escuchando entrecortado. Sí, ¿no? Estoy viendo que hay algo con la conexión que ya empieza a fallar. ¿Está ahí? Claro, ahora, un cachito es la de ahí, correcto. Podemos ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí. Ahí va, bien. Sí, pasa que estaba usando la batería de la computadora. Después de casi 2 horas de usar el Meet, se ve que no aguanta tanto la batería. Bien. Acá estábamos, ¿no?
Qué bueno que cuando cierro esto sin querer no se pierde. Vamos acá. Bien, entonces, ex omni copia pars quarta es el sujeto, militaribus armis instructa erat es el predicado. Bueno, quarta es el numeral, ¿sí? Es quartus aum, también está en nominativo femenino singular, es el atributo del núcleo del sujeto. Por dentro, este sintagma, bueno, como toda estructura, encabezada por una preposición término, ablativo, femenino, singular. Copia, copia, Y militaribus armis es el circunstancial de instrumento, ¿no? Arma, armorum, es el neutro plural. Esto está en ablativo, las dos palabras, ablativo neutro plural. Bien. Traducción, ¿cómo queda esto? Pero de todas las tropas, la cuarta parte había sido instruida o formada por las armas militares. Sí, yo diría había sido provista, ¿sí? Con el mismo sentido de equipar, ¿no? Había sido equipada con armas militares. Yo lo veo más como un instrumental que como un agente, pero bueno. Pues si traducís por, lo ves como un agente. Claro, tiene más sentido. Sí, o lo ves como de causa eficiente, digamos. Yo acá lo veo más instrumental. Claro, no lo entendía, no le encontraba sentido. Bien. Esta oración tiene alguna que otra cosita que puede llegar a generar alguna dificultad. A ver. Formas verbales conjugadas y no conjugadas, de atrás para adelante. ¿Cuáles son? Daturus. Daturus. Faciebat. Faciebat. Y adventabat. Correcto. Fíjense que delante de este verbo aparece el encabezador cum, ¿sí? De manera tal que entre estos dos verbos conjugados hay nuevamente una relación de subordinación. Nuevamente tenemos acá un circunstancial ahora de tiempo, ¿sí? Articulado como una proposición incluida adverbial, ¿sí? Cum se traduce por cuando. Bien. El verbo principal es faciebat, que está en tercera del singular, del pretérito imperfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Es el núcleo de todo este predicado, que en realidad se interrumpe en catilina porque el sujeto justamente es catilina. Bien. Vamos a los modificadores de faciebat. ¿Cómo resolvemos per montes iter? Es un quo. Per montes iter es un objeto directo. Correcto. Iter es el neutro, iter itineris, objeto directo. Per montes es un circunstancial del lugar, qua. Porque es per más acusativo. En la subordinada, cambio el color, sepan que esto hay que recursarlo. Tenemos el verbo en tercera del singular, del imperfecto. El sujeto ahora es Antonius. Y tenemos un predicado con un circunstancial de compañía. Ablativo masculino singular. Exercitu. Es el ablativo de cuarta, ¿no? De cuarta declinación. Hasta ahora lo que dice,
Digo, para que vayan haciendo el sentido, cuando Antonio se acercaba con su ejército, Catilina hacía camino por los montes. Ostibus occasionem pugnae non daturus. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo lo resolvieron? Ostibus sería el objeto indirecto. ¿De quién? ¿De qué verbo, mejor dicho? De Claro, de daturus. daturus, que es un participio futuro. Ahí va. Tiene la función verbal. Efectivamente. Daturus es un participio de futuro activo. Es el verbo dodas, dare, dedi, datum. ¿Sí? Si yo lo segmento, tengo dat, es el tema de supino, ur, es el morfema de futuro, us, la desinencia de nominativo masculino singular, como un adjetivo de primera clase. Entonces, toda esta estructura es la construcción de participio, porque todas estas palabras no están dependiendo del verbo principal, sino del verbo do. Entonces tenemos una construcción de participio concertado. O construcción verboidal de participio, construcción de participio, como la quieran llamar. ¿En qué caso está daturus? Está en nominativo. Correcto. Si está en nominativo, ¿a quién modifica? ¿A Catilina? A Catilina. Entonces la función sintáctica es predicativo subjetivo, que está articulado como una construcción verboidal de participio, o le pueden poner construcción de participio concertado, bueno, el nombre que les resulte más afín. El sujeto contextual de este verbo es Catilina. Quien no le quiere dar ocasión de combate a los enemigos es Catilina, por eso hace camino por los montes para no cruzarse con Antonio. Entonces, al interior de esta construcción verboidal, ¿sí? Digamos, hacia afuera, la estructura de participio se comporta como un adjetivo y cumple la función propia de un adjetivo predicativo subjetivo. Y hacia adentro, el participio recibe modificadores verbales. Por eso es importante como este doble movimiento, ¿sí? Entender que hacia adentro es un verbo y por ende recibe modificadores verbales, y hacia afuera se comporta como un adjetivo y por ende toda la estructura cumple la función propia de un adjetivo. Por eso concuerda en caso, género y número, como cualquier adjetivo, con el sustantivo al cual modifica. Si analizamos por dentro, tenemos non, circunstancial de negación, ostibus, como decían recién, es el objeto indirecto, es el dativo plural, occasionem pugnae es el objeto directo, ¿no? Acusativo singular y el genitivo pugnae. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora traducimos. Pero de la sintaxis, ¿alguna pregunta? No, de la traducción. Bien, traducimos entonces. Cuando Antonio se aproximaba, se acercaba con su ejército, Catilina hacía camino por los montes. Y ahora el valor final, el matiz final del participio. Para no darle, para más infinitivo, para no darle a los enemigos ocasión de combate. Esa era mi duda. El participio entonces no se traduce con como un predicativo subjetivo, o sea, es como ya con el valor verbal. Esto tiene que ver con la traducción al castellano. Sintácticamente,
en latín es un predicativo subjetivo porque de hecho está en nominativo. Sí. Ahora, cuando vos lo volcás al castellano, ¿sí? Tenés que de alguna manera reflejar el valor semántico de finalidad. Y la única manera es con la estructura para más infinitivo. Claro. Si vos lo analizás sintácticamente en castellano, es un circunstancial de fin. Sí, yo traduje como será dada, no será dada, pero no me convencía, ahora entiendo. Pasa que eso que vos estás traduciendo está en voz pasiva y este daturus está en voz activa. Sí, ahora ¿Se ve? entiendo. Una pregunta, Enzo. Sí. Si traducimos hacia camino por los montes sin dar ocasión para la batalla del enemigo, ¿está mal? Dar ocasión para la batalla contra los enemigos o a los enemigos me parece más libre. Está. En realidad la duda era entre el para no dar y sin dar. El resto igual. Ah, sí, un poquito más libre, pero ocurre que, claro, porque el infinitivo, sí, por ahí se diluye un poquito el valor final. No me parece mal, es un poquito más libre. Está, gracias. ¿Alguna otra inquietud con esto? Bueno, hagamos una cosa. Hay dos pasajes, me parece que pueden ser interesantes, sobre todo los últimos dos, que tienen relativo absoluto, quedarán para la próxima, y voy a agregar otro pasaje más de revisión, como de modelo de parcial, ¿sí? Así que en el fin de semana o el lunes, a más tardar, subiré un modelo de parcial para hacer, porque lo que nos falta nos va a llevar, supongo yo, un poquito menos de medio taller, así que en el resto del taller que tenemos podemos destinarlo a practicar, ¿sí? Digo porque me parece que vale la pena verlos con detenimiento en el espacio del taller y no enviar simplemente la traducción, porque hay varias cosas para explicar. Enzo, yo Así tengo que una pregunta. ¿Sí? Con respecto al parcial. Sí, no iban a entrar, tengo entendido, las preposiciones relativas. no entran. Eso entra en el final. Este tipo de estructuras que vimos, por ejemplo, en esta oración, no entrarían. ¿Por qué? Porque cum no es un subordinado. No vimos adjetivas acá. Sí, por eso, pero no entran esas, ¿o sí? Esto es adverbial, ¿eh? No adjetivas. Ok. Estas las vieron en el teórico, ya no me acuerdo cuándo, pero hace bastante. Fue en los teóricos previos al primer parcial, las adverbiales. Las que no entran son las adjetivas. Ok. ¿Sí? Las que están encabezadas con el pronombre relativo qui, quae, quod. Bueno. Ni las sustantivadas encabezadas con... No, tampoco, claro. O sea, nada de las relativas. Claro, nada que tenga que ver con el pronombre relativo. Nada de todo eso. Ahí está, el teórico 8. Gracias, Natalia. Perfecto.